Apocalipsis, hermanos, capítulo 3. Esta serie sobre la iglesia ha sido una serie bastante fuerte sobre las cartas de Apocalipsis hacia las iglesias. Ha sido muy buena, hermanos, y solamente nos quedan, después de esta exposición, nos va a quedar una más y terminamos la serie. Ahora corresponde la iglesia de Filadelfia, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a hacer una lectura, hermanos, del versículo 7 al versículo 11, al versículo 13, perdón. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hermanos. Filadelfia, la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, el significado del nombre Filadelfia significa, hermanos, amor fraternal o amor de hermano. Filadelfia fue, el lugar de Filadelfia fue fundado, hermanos, por un hombre, no sé si era rey, si era emperador, pero se llamaba Átalo II. Y el hermano de él se llamaba Filadelfo. Entonces, en honor al hermano, él le puso Filadelfia. Imagínense cuánto amaba este hombre a su hermano, ¿verdad? Que en honor a él le puso Filadelfia a este lugar, que significa el amor de hermano. La idea, hermanos, de este lugar de Filadelfia fue construido estratégicamente. A este lugar se le llamó la Puerta del Oriente, porque Filadelfia iba a ser una puerta para el comercio, en primer lugar. El lugar de Filadelfia iba a ser una puerta para diseminar la lengua griega, y iba a ser una puerta para diseminar lo que es la cultura. Entonces construyeron este lugar o fundaron el lugar de Filadelfia estratégicamente para que fuera una puerta para el comercio, para la cultura y para la lengua, hermanos, para el idioma. En Filadelfia había un problema, hermanos, que había muchos volcanes en esta área. Entonces era un lugar muy sísmico. De hecho, dice la historia que en el año 71 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad como tal. También porque el terreno era volcánico en Filadelfia, había mucha producción de uva. Entonces se adoraba al dios del vino. Había muchas borracheras en Filadelfia, hermanos, en este lugar. Y ahí está la iglesia del Señor, en este lugar, en Filadelfia. Y el Señor tiene algo, hermanos, para la iglesia de Filadelfia. Y miren lo que dice el versículo 7. Escribe
al ángel de la iglesia en Filadelfia. No sé si ustedes han visto, pero a lo largo de las 7 cartas hay una palabra que se repite. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, en Pérgamo, en Éfeso, en Tiatira y en Filadelfia. ¿Qué comunica esto, hermanos? Esto comunica algo ya, que la mente del Señor siempre está en la iglesia. Siempre. Y la iglesia es por lo que Él murió, hermanos. ¿Cómo entonces Él va a olvidar a su iglesia? Imposible. Por eso el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. No dice, escribe a una familia, no, escribe a la iglesia. La mente de Él siempre estará en la iglesia. Ahora, después de mostrar esto, hermanos, que Él dice, escribe al ángel de la iglesia, el Señor va a mostrar 4 distintivos de cómo Él se da a conocer a su iglesia. 4 distintivos de cómo Él se da a conocer a su iglesia, que los encontramos en el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El primer distintivo, hermanos, de cómo el Señor se da a conocer es que Él es el santo. Él es el santo, hermanos. ¿Y qué comunica esto, hermanos? Bueno, lo que está comunicando, hermanos, es la santidad plena del Señor, la pureza inigualable del Señor, pero también comunica su separación del mal. El Señor está totalmente separado del mal, pero también esto comunica su aborrecimiento del pecado. Entonces, Él es el santo. Es la primera manera de cómo el Señor quiere que lo conozca su iglesia, el santo. Y Él quiere, hermanos, que usted y yo podamos conocerlo así, de esta manera, como el santo, que no hay ningún pecado en Él. Es por eso, hermanos, que la palabra nos desafía que los hijos del santo tienen que vivir como, hermanos, como santos. El Señor quiere que su iglesia en Filadelfia tenga esta percepción de Él, que Él es santo. Y cuando nosotros tenemos esa percepción correcta de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en santidad. Hermanos, ¿por qué es importante tener una percepción correcta hacia Dios? Porque de la manera de cómo una persona percibe algo, así lo trata. Oiga, la manera de cómo una persona percibe algo, así lo trata. Si usted tiene una mala percepción hacia su vehículo, hermanos, ese carro va a ser un desorden todo el tiempo. Literal. Si usted tiene una mala percepción, hermanos, hacia el matrimonio, no lo va a cuidar. Hermanos, hay personas que tienen una percepción hacia la iglesia tan linda, que tienen un respeto, hermanos. Increíble, hermanos. La percepción correcta. Dios quiere que nosotros tengamos una percepción correcta acerca de Él, porque según sea nuestra percepción, así vamos a actuar. Así vamos a ver a Dios. Segundo distintivo de cómo Dios se da a conocer, el verdadero. Recuerden que el contexto, hermanos, de donde se están desenvolviendo esta escritura es que hay muchos dioses. Hay un Dios a la fertilidad, hay un Dios al vino, hay un Dios para todo. Yo soy el verdadero. Es como que Dios está diciendo, todos son una copia, solo yo soy el verdadero. Él es el Dios verdadero, hermanos. Existen muchos dioses falsos y quizás el mundo va a crear otros dioses, pero solamente Dios es el Dios verdadero. Únicamente, hermanos. Él es el Dios verdadero. Y si Él es el Dios verdadero, sus hijos tienen que vivir en ¿qué, hermanos?
en la verdad. Sus hijos necesitan vivir en la verdad, la percepción de Dios. Él es santo, Él es verdadero. Pero también dice, el que tiene la llave de David. Lucas 1:32 dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hermanos, esta es estoy leyendo en Lucas 1:32, pero cuando hablamos de David es una referencia al Antiguo Testamento. El trono de David, hermanos, es un punto muy crucial en la historia, porque es del trono de David de donde venía la descendencia o el linaje del gran rey. Y cuando dice el que tiene la llave de David, la idea es, hermanos, un símbolo de autoridad. Él es el que tiene la llave, la autoridad de Cristo. Cuando estos creyentes judíos están leyendo esto acerca del trono de David, inmediatamente ellos lo relacionan con la autoridad que tiene el Señor. Y el último, el que abre y nunca cierra, pero el que cierra y nunca abre. ¿Qué comunica esto, hermanos? Déjenme explicarle algo. Para los judíos, la iglesia no existe. Según ellos, solo ellos es el pueblo santo. Según ellos, ningún gentil que somos nosotros, que no somos descendientes del pueblo judío, puede ser salvo. Por eso dice aquí, el que abre y nunca cierra, pero el que cierra y nunca abre. Lo que Dios les está comunicando a ellos aquí es, yo soy el que abro la puerta, y no necesariamente solo ustedes son salvos, le dice Jesús, porque yo soy el que abro la puerta y nadie les cierra. Entonces ustedes no tienen por qué cerrar la puerta de la salvación a nadie, le dice Jesús, porque yo soy el que abro la puerta. Hermanos, nosotros no somos judíos, pero muchas veces decimos, para esta persona no hay salvación. Miren, yo soy el que abro la puerta y nadie cierra. Muchas veces nosotros ponemos una etiqueta en las personas y decimos, mejor que el Señor no tenga gracia y misericordia, que se pierda. Yo soy el que abro la puerta y nadie la cierra. Muchas veces nosotros podemos actuar como los judíos. Pero no, nadie más, solo el pueblo, solo nosotros somos. Él es el que abre y nunca cierra. Pero también mire la última frase, el que cierra y nunca abre. Cuando la puerta se cierra, hermanos, no hay quien la abra. Cuando Dios cierra la puerta. Entonces Dios se da a conocer de 4 maneras. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave de David, y Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, lo he dicho anteriormente, la percepción que tenemos acerca de Dios es muy importante, y que estos distintivos de cómo el Señor se da a conocer sirvan para que nosotros podamos tener la percepción correcta acerca de Dios. Después de mostrar estos 4 distintivos acerca de Dios, Dios comunica 2 verdades a su iglesia. Dios comunica 2 verdades a su iglesia. Versículo 8. La primera verdad la encontramos ahí en la primera frase. Yo conozco tus obras. Hermanos, en todas las 7 iglesias hay una palabra que se repite, o una frase también que se repite. Yo te conozco. Yo te conozco. Hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? Que Dios tiene un conocimiento perfecto, un entendimiento completo y un conocimiento pleno acerca de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia del Señor, hermanos? Nosotros. No es una estructura, no es un local, somos nosotros. Eso significa que el Señor lo conoce de una manera completa a usted.
No es como que el Señor tiene alguna parte ahí que no conoce de usted. Dios lo conoce todo, hermanos, acerca de usted. Dios no tiene ninguna ignorancia sobre su iglesia. Dios lo conoce todo. Por lo tanto, hermanos, todo mensaje que Dios da para usted, da para su iglesia, lo da desde su conocimiento. Por eso necesitamos prestar atención al mensaje de Dios. Porque Dios le está dando un mensaje para alguien que conoce. Bueno, no es lo mismo dar un mensaje para alguien que usted no conoce a dar un mensaje para alguien que usted conoce plenamente. Aquí hay una gran diferencia. Alguien que usted conoce simplemente le da información. Pero ¿qué tal si usted le da un mensaje a su esposa, que la conoce perfectamente? O viceversa. Hermanos, cuando Dios dice yo te conozco, la idea es todo mensaje que yo le voy a dar a cada una de las iglesias es porque yo las conozco. Hermanos, y cuando usted va a recibir un mensaje de Dios, sepa esto, que se lo está dando alguien que lo conoce a usted. Por eso es un mensaje relevante para su vida. Por eso es un mensaje importante para su vida. Primera verdad entonces que el Señor comunica a su pueblo, a su iglesia: yo te conozco. Segunda verdad, versículo 8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La primera verdad es: yo te conozco. Vivan a la luz de que yo los conozco. Vivan sabiendo de que continuamente están delante de mi presencia. Vivan sabiendo de que yo los conozco perfectamente. Segunda verdad: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Hermanos, yo creo que esta frase está en paralelo con lo que dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El apóstol Pablo, acerca de este término puerta, también en Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual yo también estoy preso. Puerta. ¿Qué significa esto? Lo que Dios está diciendo es que la iglesia es una puerta. Eso es la iglesia, hermanos. Una puerta. Y tiene mucha lógica con el contexto de Filadelfia. Filadelfia fue construida, ¿por qué, hermanos? Estratégicamente, para que fuera una puerta para el comercio. Dice, es como que Jesús está diciendo, mientras que esta ciudad es una puerta para el comercio, para la cultura, para la lengua, la iglesia será una puerta para la evangelización. La iglesia será una puerta para que las personas puedan conocer cómo se vive en el reino de Dios. Hermanos, la iglesia tiene que ser una puerta para que las personas sean evangelizadas. La iglesia tiene que ser una puerta para que las personas conozcan de Cristo. La iglesia tiene que ser una puerta para que las personas tengan tránsito hacia el reino de Dios. No es que la iglesia define la salvación de las personas, pero sí la iglesia es un puente o una puerta para que las personas conozcan a Cristo. La iglesia tiene que ser una puerta para la restauración de personas. La iglesia tiene que ser una puerta para las misiones. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia, en vez de ser puerta, ¿qué es? Un muro. ¿Verdad que sí? Somos un muro. En vez de ser una puerta que conecta a las personas con Dios, somos un muro para que ellos conozcan a Dios. Qué tremendo, hermanos. Porque esa es la realidad muchas veces. Esa es la realidad. Nos convertimos en una pared así como esas. Y ahí las personas quieren venir a Cristo, pero ahí pegan, hermanos.
porque no les compartimos el Evangelio, pero también por nuestra manera desordenada de vivir, como que no fuéramos hijos de Dios. La iglesia es una puerta. Usted es una puerta. Es una puerta, hermanos. Y dice que esta puerta nadie la puede cerrar. Las puertas de Filadelfia, hermanos, se podían cerrar para el comercio, para la lengua, para la cultura, pero la puerta de la iglesia hacia la evangelización, hacia que las personas conozcan a Cristo, nadie las puede cerrar, solamente Cristo. Y de hecho, en los versículos anteriores se va a mostrar sobre esto. La iglesia es una puerta. ¿Estamos conscientes, hermanos? Amén. ¿Queremos ser esa puerta, hermanos? No queremos seguir siendo muros. Cuando yo leí esto, hermanos, a mí me pegó fuerte, porque yo dije, ¿cuántas veces he sido un muro para que las personas vengan a Cristo? Ok. Habiendo dicho esto, el Señor comunica dos verdades a su iglesia. La primera verdad es: yo te conozco. La segunda verdad es: la iglesia es una puerta. Tres promesas, hermanos, que encontramos en esta porción. Tres promesas de Cristo para su iglesia. Tres promesas de Cristo para su iglesia. Versículo 9. Dice el versículo 9: He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, la primera promesa que el Señor hace para su iglesia es que Él se encargará de sus enemigos. Hermanos, los judíos tenían una persecución agresiva hacia la iglesia. Los judíos estaban diciendo: vamos a perseguirlos, vamos a tener una persecución despiadada para esta iglesia. Y mire lo que dice el Señor: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Quién entrega, hermanos? Cristo. ¿Y quiénes son los judíos, hermanos? Son sinagoga de Satanás. ¿Y esto qué significa? La oposición de ellos, hermanos, hacia la iglesia. Pero dice que Él no solamente los entrega, sino que dice: y he aquí, haré que vengan. Los entrega, los hace que vengan y se postren. ¿A los pies de quién? A los pies de la iglesia. Y no solamente esto, y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, al igual que la iglesia del primer siglo, hay persecución ahora para la iglesia también. Hay muchas, hermanos, hay muchas religiones que están en contra de la iglesia. Hay muchas personas que están en contra de la iglesia, pero dice que Él se encargará de sus enemigos. Hermanos, podemos desalentarnos cuando miramos tanta oposición hacia la iglesia. Nosotros tenemos una oposición pasiva, hermanos. Hay lugares que es una oposición activa, que literal no permiten que la iglesia se reúna, no permite la evangelización, no permite nada, hermanos. Es una oposición abierta. Es duro. Pero dice que Él se encargará de sus enemigos. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una oposición pasiva. Tenemos oposición, hermanos. El enemigo está mostrando oposición hacia la iglesia también, en estos lugares donde nosotros vivimos. Ahora, ¿qué es más peligroso? ¿La oposición abierta o la oposición pasiva? Por así decirlo, ¿la oposición abierta o la oposición silenciosa? Miren, la oposición abierta ataca desde afuera hacia adentro. La oposición silenciosa ataca, hermanos, desde adentro hacia afuera. Y ni cuenta nos damos, hermanos, pero nos están socavando.
Entonces no creamos, hermanos, de que estamos tan en la gloria. No, hermanos. Nuestra oposición es peligrosa también. Los hermanos en el Medio Oriente se levantan y saben que tienen que cuidarse porque en cualquier momento los matan. Ellos ya saben. Nosotros no. Es algo silencioso. Se van metiendo, hermanos. Y ni cuenta nos damos. Él dice que se encargará de sus enemigos. Ahora, hay algo, hermanos, que Él va a hacer. Hay muchas actividades, muchas acciones que Él va a hacer hacia los enemigos. Pero me encanta la última que dice: y reconozca que yo te he amado. Hermanos, algún día la oposición verá, contemplará el amor de Cristo por su iglesia. Llegará el momento donde la oposición, donde los adversarios, donde las sinagogas de Satanás dirán verdaderamente cuánto ama a su iglesia. Ok, hermanos, entonces la primera promesa es: yo me encargo de mis enemigos. Promesa número 2, versículo 10. Dice: Él nos guardará de la tribulación. Mira el versículo 10, hermanos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Ahora mire esto, hermanos. De la hora de prueba que ha de venir ¿sobre quién, hermanos? El mundo por partes. El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esto es fuerte. Pero aquí dice que viene una hora de prueba. Ahora mismo hay pruebas locales, pruebas singulares. Pero aquí se habla de una hora de prueba, hermanos, global, que ha de venir sobre el mundo, y hay una palabra clave: entero. Hermanos, este versículo es crucial para la vida, es importantísimo, porque describe una hora de prueba que viene para todo el mundo, hermanos, para probar a los que moran sobre la tierra. El capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 17, describe esta hora de prueba. Pero también Mateo 24, 21 describe, hermanos, esta hora de prueba. Dice Mateo 24, 21: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oiga bien, hermanos, no ha existido una hora de prueba, no ha existido una tribulación como a esto. Dice, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque será una prueba, una tribulación global. Pareja, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Mire lo que dice Sofonías 1:14. Dice: cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de tinieblas y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ira de Jehová. Este versículo de Apocalipsis describe, hermanos, una tribulación global, hermanos.
Qué fuerte esto. A esto los teólogos, hermanos, lo llaman la gran tribulación. El Señor dice: yo los guardaré de la gran tribulación. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, ¿no es alentador esto? ¿No es alentador saber de que el Señor nos guardará de esta hora? Nos guardará a su iglesia de este momento. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Dios dice: yo guardaré a mi iglesia. Esto es esperanzador, hermanos. Esto es alentador, porque ese día vendrá. Ese día vendrá. Y el Señor dice: yo los protegeré. Yo los guardaré. Ahora, hermanos, hay dos posturas sobre esto. Y yo les voy a decir después cuál es mi postura. La primera postura dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, que es de lo que hablan los versículos que le leí. Que la iglesia lo pasará, pero el Señor la guardará. Y la segunda postura es la postura de que Dios arrebatará a su iglesia antes de la tribulación. Ahora, ¿dónde toman fuerza estas dos posturas? Miren, el versículo 10, revisa, hermanos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de. Ese término de, en el original, hermanos, significa dos cosas. Significa fuera de. En el griego significa fuera de, y la otra traducción es en medio de. Entonces, la primera postura que dice que la iglesia pasará la tribulación es que el Señor guardará a su iglesia en medio de. Pero la postura número 2, que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, es que el Señor sacará a su iglesia fuera de, antes de la tribulación. Ahora bien, las dos posturas tienen eruditos de peso. Por ejemplo, Sugel Michele, que es un gran pastor reconocido, que yo lo amo y lo escucho con mucha predicación de él, dice que la iglesia pasará la tribulación. Hendricks Essen, que es un gran comentarista, también apoya esta postura de que la iglesia pasará la tribulación, pero que el Señor la guardará. Ahora, ¿quiénes apoyan la postura de que el Señor sacará a su iglesia antes de la tribulación? Dr. John MacArthur, Matthews Henry, que son personas de peso, los eruditos de peso. Armando Alducin. ¿Y quién más? Quiero ver quién más. Aquí lo anoté. Entonces, pero con estos tres me voy a quedar. John MacArthur, Matthews Henry, Walford. Hay un comentarista de mucho peso que se llama Walford que apoya esta postura también, que el Señor sacará a su iglesia antes de él. Ahora, ¿cuál es la postura que yo abrazo? Yo abrazo la postura, hermanos, que el Señor sacará a su iglesia antes de la tribulación. Que la iglesia no pasará la tribulación, o sea que nosotros no pasaremos la tribulación. Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice: vengo enseguida.
Porque el Señor mismo, oiga bien, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Oiga bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hermanos, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Oiga lo que dice, hermanos. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por esto yo apoyo esto. Uno no tiene que abrazar algo solo porque otro lo abraza. Sí hay comentaristas de mucho peso, pero ¿cuál es el argumento? Entonces, yo lo que puedo decir, hermanos, es: la iglesia no pasará la tribulación. Ahora, la promesa de Dios, hermanos, no se altera en las dos posturas. No se altera ni disminuye en las dos posturas, porque la promesa de Dios es que Él nos guardará. Él nos guardará. Hermanos, que Él venga por su iglesia. Amén. Que Él venga por su iglesia. Ahora mira el versículo 10 de Apocalipsis. Versículo 10 de Apocalipsis. Dice, el versículo 11, perdón: he aquí, yo vengo pronto. Entonces Dios dice: yo los guardaré, e inmediatamente Él conecta el versículo 11: yo vengo pronto. O sea, vengo a evacuarlos de esta hora. Vengo a sacarlos de esta hora. Hermanos, si usted quiere tener una comprensión mejor sobre la tribulación, lea Apocalipsis 6. Lea. Increíble este tiempo. Es increíble. Entonces, la promesa del Señor es que Él nos librará de la tribulación. Él nos guardará, nos librará. La primera promesa es: yo me encargo de mis enemigos. Y tenemos una promesa 3, hermanos: Él honrará a su iglesia. Versículo 11. Versículo 12. Dice: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hay algunas promesas que honran a la iglesia aquí. Lo primero que dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios. El término columna significa firmeza. ¿Recuerdan, hermanos, que lo que dije de Filadelfia era un lugar de mucho sismo? Entonces, cuando los hermanos leían esto, decían: por muchos sismos que haya, yo seré una columna del templo de mi Dios. Dice: y nunca más saldré de él. La permanencia. Ya no tienen que salir. Dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. La idea de esto, hermanos, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, es estampar el carácter de Dios en nuestras vidas, de tal manera que ya no habrá pecado. Dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea que en el padrón vamos a salir, hermanos, en la ciudad de nuestro Dios. Y habla ahí, hermanos, la nueva Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? La cual desciende del cielo, de mi Dios. Habla de algo celestial, hermanos. La nueva Jerusalén.
usted y yo, hermanos, estando en el cielo con el Señor honrará a su iglesia. Si quiere tener más información sobre la Nueva Jerusalén, capítulo 21, todo el capítulo 21 habla acerca de la Nueva Jerusalén, la nueva obra de Dios. Entonces, hermanos, 3 promesas de Dios. La primera promesa es: yo me ocupo de la oposición. Ustedes solo siguen adelante. Yo me ocupo. Segundo, yo los libro de la tribulación. Yo me encargo de eso. No se preocupen, yo me encargo. Tercera promesa: yo los honraré en la nueva Jerusalén. Hermanos, aquí nuestro tiempo es peregrinos y extranjeros. Usted no es para estar aquí, hermanos. Nosotros no somos para estar, vivir, nacer, vivir y morir aquí, hermanos. Nosotros solo estamos de paso aquí, hermanos. No nos enamoremos tanto. No perdamos nuestra visión. Él honrará a su iglesia. Hermanos, hay muchas cosas que se dicen aquí, hermanos. Yo estoy orando para que el Señor tocara sus corazones, sus mentes, porque esta es información fuerte. Ahora quiero darles algunos distintivos así rapiditos sobre la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hermanos. Distintivos rápidos que le voy a dar. Según el versículo 8 encontramos un distintivo. Bueno, lo primero es que a todas las demás iglesias el Señor ha tenido como un reproche hacia ellas. Pero tengo contra ti, la iglesia de Filadelfia no, hermanos. El Señor no tiene nada contra esta iglesia. El primer distintivo de la iglesia de Filadelfia que nosotros debemos de encarnar y debemos de vivir es este: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Primer distintivo: una iglesia poca fuerte. ¿Qué significa esto? Era la iglesia más pequeña. Era la iglesia, hermanos, con poca influencia. Era la iglesia con poco número de personas. Era una iglesia con pocos recursos materiales. Pero Dios dice: aunque tienes poca fuerza. ¿Qué significa esto? Que ellos reconocían su debilidad. Y cuando una persona reconoce su debilidad, reconoce, hermanos, cuánto necesita de Dios. ¿Por qué Dios se manifiesta en la iglesia de Filadelfia? Porque ellos son débiles. Hermanos, el Señor nunca se manifestará en una iglesia arrogante, ni en un cristiano arrogante, ni en un cristiano orgulloso que dice: yo me las puedo todas. No, hermanos, no espere una manifestación de Dios. El Señor se manifiesta en medio de la debilidad. Pablo lo entendió. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios, 2 Corintios 12:9. El poder de Dios, hermanos, actúa en medio de la debilidad. Y yo creo que ese distintivo nosotros necesitamos encarnarlo en nuestras vidas. Saber que somos débiles y que necesitamos de Cristo. El orgullo, la arrogancia, la vanagloria, Dios no obra ahí. Dios no obra ahí. Segundo distintivo: es una iglesia que guarda la palabra. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, dice el versículo 8, has guardado mi palabra. Segundo distintivo de la iglesia es que es una iglesia que guarda la palabra del Señor, atesora la palabra del Señor, pero obedece la palabra del Señor. Hermanos, no solamente muestra debilidad delante del Señor, sino obedezca la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice: pongan en práctica la palabra del Señor. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Tercer distintivo de la iglesia de Filadelfia dice: y no has negado mi nombre. Tercer distintivo de la iglesia de Filadelfia: es una iglesia que nunca negó el nombre del Señor. Hermanos, no neguemos el nombre del Señor. No seamos como Pedro. Pedro negó el nombre del Señor. Hermanos,
Seamos como la iglesia de Filadelfia, nunca negaron el nombre de Dios. A pesar de la agresiva persecución de los judíos, ellos se mantuvieron firmes sin negar el nombre de Dios. Hermanos, independientemente de la persecución, independientemente de lo que nosotros pasemos, no neguemos el nombre de Dios. Seamos fieles, leales, firmes en el nombre del Señor. Cuarto distintivo de la iglesia de Filadelfia, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El término paciencia dice que has guardado la palabra de mi paciencia. La idea es una iglesia perseverante. Ahí estuvieron. Una iglesia perseverante. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3 dice: por tanto, ya que están rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia perseverante. Hermanos, encarnemos estos distintivos nosotros, seamos perseverantes. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los distintivos de la iglesia de Filadelfia? De tal manera que Dios no tiene ningún reproche para ellos. Número 1, una iglesia débil delante de Cristo. Muestre debilidad y el poder de Dios se manifestará en su vida. Número 2, es una iglesia que guarda, obedece la palabra de Dios. Número 3, es una iglesia que no ha negado el nombre de Dios. Y número 4, es una iglesia perseverante. Dios tiene un mandato para la iglesia, hermanos, de Filadelfia, y este mandato es para nosotros. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ese es el mandato. Y este es el mandato que usted y yo necesitamos abrazar. Retén lo que tienes. El término retener significa aferrarnos a lo que tenemos. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia que no tenían las otras iglesias? ¿Qué era lo que tenía? Era una iglesia débil, pero fuerte en Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una iglesia que ha obedecido la palabra. Es una iglesia que no ha negado el nombre de Cristo. Y es una iglesia perseverante. Retén, aférrate a lo que tienes. Hagamos esto, hermanos. Hagamos esto. Lógicamente, en nuestra humana manera de vivir no lo podemos lograr. Aferrémonos a Cristo. Y vamos a ser débiles, pero fuertes en Él. Aferrémonos a Cristo, hermanos, y vamos a ser obedientes a la palabra. Aferrémonos a Cristo, hermanos, y nunca vamos a negar su nombre. Aferrémonos a Cristo y vamos a ser perseverantes. Aférrate